arranque la grabación. Buenos días. El día de hoy nos toca pensamiento crítico e interpretación jurídica. Les voy a pedir que me disculpen un poco por la voz. Tengo una pequeña alergia o infección, no sé qué cosa puede ser. Hablaré hasta donde me alcance la voz el día de hoy. El tema que tiene que ver con la interpretación en materia jurídica, sobre todo se desarrolló a principios de los años 30, cuando Hans Kelsen escribió su teoría pura del derecho. Kelsen pertenece a una generación de juristas que rompen con la tradición jurídica liberal comprensiva, donde la tendencia general era aceptar que la ley solamente tenía una única manera de entenderse. De hecho, esto surge con Napoleón, quien establece la idea de que existe una exégesis propiamente en el campo del derecho. Sin embargo, cuando aparece Kelsen, la idea de una exégesis literal de la ley se quiebra. Junto con Kelsen y otra pléyade de grandes autores y filósofos teóricos del lenguaje. Y voy a abarcar esta explicación a continuación, para que se entienda que cada vez que hay una reunión de magistradas o magistrados, de ministras o ministros de la Corte, debatiendo sobre el sentido de una norma jurídica aplicada para un caso, se desarrolla una actividad de pensamiento crítico, interpretativo. Así que si ustedes me permiten, voy a hacer una revisión histórica de dónde vienen estos planteamientos y el gran avance que hizo Kelsen en su momento. Avance que hoy en día empatan autores como Ronald Dworkin, Hart, Duncan Kennedy, Robert Alexy, en fin, una gran cantidad de autores, pero principalmente estos que he mencionado, en razón de los trabajos que van desarrollándose. Todo comienza con una distinción que hace Paul Gustav Droysen entre lo que es explicar y comprender. Explicar parece que se refiere más al campo de las ciencias exactas, mientras que un comprender abarca algo más que las ciencias exactas. Parecía que estamos hablando de las ciencias humanísticas. Esta distinción la apuntaló el sociólogo George Simmel, quien efectivamente señala que la explicación correspondía más a las ciencias exactas, mientras que la comprensión correspondía más a las humanidades. Y de algún modo, la primera persona que hizo esta distinción claramente, ya luego vendrán personajes como Luis Althusser, Luis Althusser, pero además Edmund Husserl. El primero que hace esta distinción abiertamente clara es, sin duda alguna, el filósofo Wilhelm Dilthey, quien dice que con las comprensiones abarcamos nociones que pertenecen al campo de las ciencias sociales y de las humanidades, mientras que explicar se refiere a conceptos que remiten más al campo de las ciencias exactas. De esta forma, autores como Wittgenstein decían que los límites del lenguaje son los límites del mundo. Este pensador de principios del siglo XX, de los años 20, de los años 30, muestra que el lenguaje tiene un alcance mayor. Edmund Husserl también hace estas distinciones.
pero no voy a tener ya más en estas introducciones o antecedentes históricos. La distinción que hace Wilhelm Dilthey entre nociones y conceptos consiste en lo siguiente. Esta es una distinción que incluso existía desde la Grecia clásica. Se distinguía lo que es el concepto, que en griego se refiere como dianoia, y noción, que en griego se refiere a noesis. Sé que en nuestro español son términos que se pueden estar utilizando como sinónimos, pero su alcance es muy distinto. Un concepto es un término, de acuerdo a lo que establece Dilthey y lo que señala Edmund Husserl, en el que el contenido material se identifica exclusivamente con su forma enunciativa. Por el contenido material me refiero a lo que significa el término. Por ejemplo, cuando yo digo ángulo recto, o cuando decimos en general ángulo recto, nos estamos refiriendo a un ángulo de 90 grados. Y la verdad es que no hay otra forma de entender que un ángulo recto no sea de 90 grados. No existen los ángulos rectos de 89 grados ni de 91 grados. Solamente hay ángulos rectos en ángulos de 90 grados. Por eso decimos, bueno, si yo les digo número pi, todo el mundo entiende que es 3.1416. Entonces, solamente hay una única manera de entender los términos. Perdón, un minuto. Solamente hay una forma de entender los términos. 2 más 7 es igual a 9. Esto solamente hay una forma de entenderlo de una manera correcta. Por eso decimos que los conceptos se refieren a las ciencias exactas y son exteriores porque todo el mundo los percibe de la misma manera, son atemporales porque no importa en qué momento los estemos enunciando, y son universales porque no hay excepciones. El número pi siempre empezará con 3.14 y el ángulo recto siempre será de 90 grados. Siempre son los mismos 90 grados. En el caso de la noción o la noesis, el contenido material no se identifica exclusivamente con su forma enunciativa. Por ejemplo, la palabra bien común tiene muchas formas de comprenderse. O bien la palabra derecho, la palabra riqueza. ¿Qué se entiende por riqueza? Cuando nos dicen que el país se entregó en condiciones, en ruinas, ¿a qué se refiere con estos términos? No hay un sentido único de comprensión, sino que hay varias formas de entender. Cuando se dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor presidente que ha tenido este país, no nos dicen en qué sentido hay que entenderlo, o hay que entenderlo en todos los sentidos. Ese es el tema que tienen las nociones. Cuando hablamos sobre responsabilidad de un asunto, ¿qué se entiende por responsabilidad en cada caso particular? Estas cosas son las que permiten entender o expresar las nociones. Las nociones, pues, tienen que ver mucho con nuestras formas de percepción interior. Tienen que ver con una temporalidad determinada, en qué momento están enunciando tal o cual cosa. Y diremos que tienen términos generales o incidencias con otros términos nocionales, pero no quiere decir que exactamente sean iguales. Incluso, aunque en la mayoría de los casos se puede entender una palabra de una manera, no quiere decir que siempre se entienda de esa manera. No sé, salud. No sé si en este punto se entiende la diferencia entre una noción y un concepto. ¿No ayudó hasta aquí? Bueno. Ahora bien, en el campo de las ciencias sociales, donde está inmerso el derecho, pero también la sociología, la ciencia política, la historia, las áreas de psicología y comunicación, todo opera con nociones. Difícilmente o prácticamente de manera nula hay conceptos en ellas. Disculpen ustedes. No sé si hasta aquí
hay que hacer tal vez una aclaración que luego luego me encuentro con este tipo de cosas. Hay gente que me da una definición. Una definición no es necesariamente un concepto. Cuando yo digo qué es un ángulo recto, la definición es aquel ángulo que tiene 90 grados. Bueno, esa es una definición conceptual. Pero cuando yo digo, ¿qué es la pobreza? La pobreza es la condición de es la condición de insuficiencia. ¿Insuficiencia de qué? Estoy dando una definición, pero no es una definición exacta, ¿no? En las ciencias sociales, en las humanidades, en las ciencias humanas, las definiciones son nocionales. En las ciencias exactas, las definiciones son conceptuales. Entonces, tanto en nociones como en conceptos hay definiciones, pero no quiere decir que una definición haga conceptual una noción, ¿no? En el mundo jurídico, a las nociones las llaman conceptos indeterminados. Precisamente parece que es más fácil comprender que una noción es un concepto no determinado, ¿no? Para algunos es más fácil, pero al final de cuentas esta es una distinción importante. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿Que todo queda claro? Bueno, vayamos a lo siguiente. Siendo esto así, déjenme decirles que esta distinción, aunque comenzó con Royce en el mundo occidental, ahora como está tan de moda hablar del eurocentrismo y la educación eurocéntrica, déjenme decirles que esta distinción no solamente es eurocéntrica, tuvo un antecedente importante en el mundo árabe. Ibn Yaldún, en su historia, en su introducción a la historia universal, nos dice que los árabes medievales distinguían también estos dos términos. Decían, el concepto es la percepción de las formas de las cosas sin ningún juicio concomitante, sino que es la sola exposición de las actividades. Y la noción es una afirmación, por su parte, que consiste en confirmar una cosa con otra, ¿no? Es así un poco la condición de modificación del texto. Ahí tienen ustedes un par de ejemplos que mencioné. Y fíjense que la noción sí hay que argumentar. Por eso es que en la argumentación, perdón, en la filosofía, en las ciencias humanísticas y en las ciencias sociales, más que dar una definición, una explicación, que la explicación al final de cuentas sería una definición de un concepto. En el campo de las humanidades y de las ciencias sociales, como el derecho, es necesario argumentar para que se pueda comprender, primero con H y luego sin H, comprender una situación en la que se pueda contextualizar el término. Que ser pobre depende de dónde, cuándo y cómo. No es lo mismo ser pobre hoy que ser pobre hace 50 años, o ser un pobre hace 70 años, o hace 200 años. Los términos han variado. Como ustedes verán, aquí hay que hacer una serie de distinciones importantes. Siguiendo con Wittgenstein, bueno, antes de ir a Wittgenstein, perdón, hubo algunos intentos, sin duda alguna, déjenme, creo que voy a utilizar estas láminas para ilustrar esto. Hubo algunos intentos históricos de tratar de equiparar nociones a conceptos. El mundo jurídico lo intentó ya varias veces,
pero con pocos resultados favorables. Algunos autores, por ejemplo, Rudolf von Jhering o Bernard Winscheid, forman parte de una corriente que se llamó precisamente Escuela de la Jurisprudencia de los Conceptos, en el que trataron de generar estos términos jurídicos en una categoría conceptual. Como verán, esto fracasa porque no termina de consolidarse. Algunos otros autores, como François Genis, tratan de encuadrar ciertos conceptos dependiendo de entornos. Es decir, no termina de aclarar si serán conceptos o serán nociones, pero prefiere tratar de ubicar los términos en contextos especializados para de ese modo tratar de conceptualizar los más posibles. Hermann Kantorowicz, con la Escuela de Derecho Libre, dice que en todo caso la conceptualización dependerá de los operadores jurisdiccionales. Y algunos autores, como Philip Heck, dirán que esos términos dependen de lo que los legisladores hayan querido señalar más adelante. Es posible que los conceptos, que las nociones se vuelvan conceptos. Les diría, tal vez no es posible. En los años 1950, Jerome Brunner y Leo Postman llevaron a cabo una serie de experimentos que dieron como resultado lo que se llama la teoría del New Look. ¿En qué consiste? Tratar de unificar ciertas nociones como si fueran conceptos. El resultado fue que los términos dependían finalmente de los prejuicios y consideraciones de aquellos que estaban haciendo la clasificación. En ese sentido, la consolidación de nociones como conceptos depende de los criterios ideológicos, filosóficos, morales de los que están haciendo las determinaciones a modo conceptual. Por lo tanto, parecería que abandonan ciertas formas también de posibles interpretaciones de estos términos. Por ese sentido, no podemos reducir, es imposible reducir las nociones a conceptos. Por si todavía pensaban que era posible hacer esto. Apuntalando lo que estoy señalando, pues se encuentra Paul Václavic, quien afirma, por ejemplo, que las relaciones humanas no son fenómenos que existen objetivamente como cosas por sí mismas. Por ejemplo, esta taza no existe, existe en sí misma, pero una relación afectiva, una relación violenta, una relación social, política, no existe como esto, ¿no? Como este otro vaso, como este saco, sino que dependen de la perspectiva y la forma en que las partes se están relacionando entre sí. Por eso dicen que las relaciones, los contenidos de nuestra realidad pragmática interpersonal no son reales en el mismo sentido que los objetos. Estas tienen realidad más bien en la visión del interlocutor y esta misma realidad es solo más o menos compartida por los otros en el caso más favorable. Por eso es general, no universal. Aquí Václavic distinguiría perfectamente lo que es una noción de un concepto. El concepto pertenece a las cosas, mientras que las nociones pertenecen a las relaciones, a los asuntos. Aquí es donde Wittgenstein me parece que es muy pertinente porque precisamente habla de las relaciones. Tal vez quiero hacer una aclaración más importante en todo esto. Las nociones
al igual que los conceptos, tienen un significado semántico que se intenta unificar por ciertas autoridades lingüísticas. Cualquiera de ustedes puede ir al diccionario de la Real Academia y ver un significado semántico. Ahora, el significado semántico no es la última reducción de los términos nocionales a modo de conceptos. Porque en la práctica, aunque vemos que con los conceptos el significado semántico se mantiene sólido, en el caso de las nociones, el significado puede desplazarse al campo de lo semiótico y de lo pragmático. Es decir, dependiendo de el término de otra serie de elementos, por ejemplo, que diría Roman Jakobson, la forma en que se expresa algo, el significado puede variar. Por ejemplo, si yo digo, te amo, pues puedo ir al diccionario y puedo ver que te es un pronombre personal de segunda persona y amo es un verbo de afectividad. Pero no es lo mismo cuando dos jóvenes se dicen que se aman que cuando dos personas en un matrimonio adulto peleando en un automóvil se dicen, bueno, ya, te amo, ¿sí? El contexto cambia. El significado semiótico se desplaza con otro sentido. Las expresiones como yo no prometí darle dinero pueden variar. Fíjense ustedes, escuchen nada más esto. Yo no prometí darle dinero. Segunda expresión. Yo no prometí darle dinero. Las repito. La primera. Yo no prometí darle dinero. La segunda. Yo no prometí darle dinero. Si se dan cuenta, la expresión es la misma, pero la forma de enunciarse no. Cuando yo digo, yo hago una pausa y digo, no prometí darle dinero, es que yo a esa persona no le prometí darle nada. Tal vez alguien le ofreció algo, pero yo no fui. Yo no prometí darle dinero, pero él sí, tal vez. Y es muy distinto decir, yo no prometí darle dinero. Esa forma, lo que nos está diciendo es que yo sí prometí darle algo, pero no fue dinero. Esto es lo que se llama propiamente semántica, digo, una semiótica o una interpretación pragmática. Es una interpretación que depende de la forma en que se interpreta la expresión. Depende de la forma en que se interpreta la expresión. ¿Se ve? En ese sentido, estas expresiones son importantes porque finalmente dependen de cómo interpretemos las expresiones. Y esto es lo que nos da un pie al pensamiento crítico. La forma de interpretar semiótica y pragmáticamente una idea nos lleva al campo del pensamiento crítico. Wittgenstein dice, los asuntos en el espacio lógico son el mundo. La palabra que se utiliza es Sachen. La CH se pronuncia J. Tatsachen, son todas esas cosas. Siendo esta distinción así, en síntesis, las nociones o noesis pertenecen al campo de los asuntos, que en latín se dicen res y en alemán se dicen Sache, mientras que la dianoia o los conceptos pertenecen al campo de las cosas,
que en latín se dicen esse y en alemán se dicen Dinge. Una cosa es una taza. Un asunto es una sucesión, una, una compraventa, una demanda. Esos son asuntos. En el campo de la lógica, cuando hablamos del silogismo, por ejemplo, donde tenemos géneros y especies definidos, podemos hablar de una lógica analítica, donde distinguimos géneros y especies, y es propiamente porque hablamos de cosas muy determinadas. Esas cosas se pueden entender explicadas, y en alemán se dice que uno las conoce, Vernunft. Entender es Vernunft. Y en cambio, en el campo de las nociones, utilizamos más lo que es una lógica comprensiva de una situación, donde los contenidos pueden ser variables. Por eso ahí es donde ingresa el pensamiento crítico. Ahí es donde ingresa el pensamiento crítico y la teoría de la interpretación. Comprender es verstehen en alemán. Y más que conocer algo, reconocemos algo con base en nuestra experiencia anterior. Este es el factor esencial de esta distinción de estos autores. En este sentido, Napoleón, por ejemplo, pensaba, y algunos autores del siglo XIX, como los vimos, pensaban que enunciar un significado establecido es hacer exégesis. Y por lo tanto, el texto napoleónico de la ley, el Código Napoleónico, son conceptos que se pueden explicar y entender claramente. Sin embargo, con el paso del tiempo vemos que esos términos pueden ser variables dependiendo de ciertas condiciones específicas. Los latinos no hablarían ahí de una exégesis, sino de una eisegesis. Perdón. La eisegesis es dar un sentido al texto. Es sesgar pragmáticamente un sentido a un texto determinado. El texto jurídico tiene tipos jurídicos, tipos ideales, y al final de cuentas la interpretación depende del operador jurídico o del operador jurisdiccional. El significado de una noción, dice Ivor Armstrong Richards, depende del contexto. Y el contexto es un conjunto de entidades relacionados de cierta manera por el sujeto que conoce. Richards, en un texto que se llama El significado del significado, escrito en coautoría con Ogden, menciona esto, que el contexto es precisamente una forma de relacionar factores. El conjunto de sensaciones se reexperimenta, si el conjunto de sensaciones permite reexperimentar algo que ya se había experimentado, se puede decir que se está haciendo un traslado de un contexto a otro, y por lo tanto el significado se mueve de un lado al otro. Esto es muy interesante, sobre todo para los que les interesa la interpretación de precedentes y de jurisprudencias o resoluciones previas, porque más que el término predominante, lo que debe predominar es el contexto que hubo en el precedente para llevarlo al caso concreto. Por eso los norteamericanos, cuando hablan de los precedentes, hablan de el juicio tal contra tal, Madison versus Marbury, o Marbury versus Madison, en el que hay un contexto. No solamente es que se resolvió en un sentido, sino las implicaciones de la sentencia, lo complejo de la sentencia, se trasladan analógicamente al otro caso.
Ese es un contexto. Entonces, las nociones pueden entenderse contextualmente. Esta situación se parece mucho a esta sentencia previa y hay que manejarlo en esos sentidos. No sé si hay alguna duda hasta aquí, algún comentario. ¿No? El pensamiento crítico se mueve en estas dimensiones. ¿Qué significa una expresión? ¿Qué significa una idea? Si les parece, voy a hacer un breve receso de unos 10 minutos y regresamos a la segunda parte de esta sesión. Gracias.
Bien, gracias por su comprensión. Vamos a continuar. Dentro de estas distinciones aparecen autores muy importantes y relevantes que creo que nos permitirán entender a qué se refieren ya en este contexto. Luis Requesens Siches distinguió el razonar con analizar algo desde una perspectiva razonable. Y decía que el logos de lo razonable posee una dimensión intensiva de consejo, norma, imperativo, de fuerza creadora. Y dice, esto es algo desconocido por la lógica tradicional. En realidad es por la lógica analítica y por la lógica de las ciencias matemáticas, que son lógicas analíticas, y de las ciencias de la naturaleza, que son ciencias exactas. Esta distinción que hace Requesens Siches es muy parecida a la que hace Max Weber en su texto de Economía y Sociedad, cuando habla de la lógica endopática, una lógica que tiene que ver con la vinculación de las afectividades y las empatías desde una lectura interior hacia una situación concreta. Y dice, aunque la lógica tenga algunos aspectos de racional, hay aspectos razonables que nos llevarían o nos inclinarían a tomar una perspectiva distinta, una percepción distinta de esa situación. La lógica de lo razonable se encuentra transitada pues por juicios de valor, por estimaciones. La lógica de lo razonable contiene conexiones entre valores y fines, entre fines y medios, y respecto de esto requiere congruencia, corrección, ética y eficacia. Esta apreciación endopática de Requesens Siches tiene que ver con precisamente cómo valoramos, cómo hacemos una valoración de algo desde el punto de vista de un profesional jurídico. Porque esa presión endopática tiene que ver con la experiencia acumulada que todos y cada uno de nosotros guardamos. Y esa experiencia acumulada es un saber que tiene una aplicación muy práctica y específica. Y esto es lo que nos puede llevar a una apreciación muy importante sobre ir más allá de una interpretación convencional de la ley o una interpretación convencional de algo común en un análisis jurídico. Me gustaría presentarles esta lámina donde tengo a dos autores, Hans Kelsen, que ustedes ya conocen, y a Roland Barthes, un filósofo posmoderno, contemporáneo de nosotros, pero de la corriente del posmodernismo, de la posmodernidad. Y yo encuentro en estos autores una coincidencia que podríamos decir consolida la idea del pensamiento crítico en el campo del derecho, que tiene que ver con ese criterio endopático de lo razonable de Requesens Siches y que encuadra en el universo de la interpretación empleada de una manera crítica. Hans Kelsen dice, en la última parte de la teoría por el derecho, esto ya no forma parte de la teoría por el derecho, está en el libro, pero no es teoría pura. Dice Kelsen, al final de la teoría por el derecho voy acompañando una teoría de la interpretación. Y esto es un texto que habría que estudiar independientemente del resto de la obra de Kelsen. La interpretación o la teoría de la interpretación, en los primeros dos párrafos, dice, la interpretación es un procedimiento espiritual que acompaña al proceso de aplicación del derecho.
Es Kelsen el que está hablando en esta frase. Creo que es el primer párrafo, el segundo, no lo puedo decir con exactitud. Creo que es el primero, donde dice: la interpretación es un procedimiento espiritual, no es una estructuración jerárquica, analítica. Y lo dice porque el derecho va a tener variables de interpretación, donde el pensamiento crítico tiene que apelar a lo que Recasens llama lo razonable. ¿Por qué menciono yo a Roland Barthes? Porque Roland Barthes habla sobre la muerte del autor. Roland Barthes dice que cuando alguien escribe un texto, el texto ya no solamente significa, semiótica y pragmáticamente hablando, lo que el autor ha querido, sino lo que el intérprete puede inferir o derivar de esa obra. Veamos este pequeño ejercicio. El verdadero lugar de elección y compromiso. ¿Cómo se usa la palabra? A diferencia de la lengua y el estilo, la escritura es una herramienta que puede reunir la creación del autor con la sociedad, pues la escritura es lo que tiene en común el artista y su público. Barthes desautoriza el papel de la crítica literaria que busca una explicación del texto. Una obra literaria no puede ser comprendida en el contexto de la vida del escritor. Es inútil intentar entender qué quería decir el autor. Cuando el lector asume su libertad para leer, es decir, leer sin la obligación de entender qué quiso decir el autor, lo que provoca es, en palabras de Barthes, la muerte del autor. El texto literario no habla de lo que el autor expresó, sino de lo que el lector leyó. Por eso, la muerte del autor, dice, tiene una consecuencia inmediata: el nacimiento del lector. El lector extrae los sentidos de un texto, pero estos sentidos pueden cambiar de un día para el otro, cambia de un lector a otro. Sostiene que la libertad del lector es lo que da sentido a un texto. Y en eso no interviene la intención del autor ni lo que los críticos llaman contenido. Bueno, este es un muy buen ejemplo. Este es un muy buen ejemplo de lo que Kelsen plantea en su interpretación, en su teoría de la interpretación. Y voy a explicarlo de esta manera. Kelsen es un weberiano, es un seguidor de Max Weber. Y en ese sentido también acepta esta teoría de la visión endopática de la interpretación. En su teoría de la interpretación, Kelsen dice que el experto del derecho el científico del derecho puede exponer los significados posibles de una norma jurídica. Pero eso no quiere decir que pueda decir exactamente qué significa algo. Porque el derecho es un poco como el álgebra. El derecho es como el álgebra. Si es una ciencia, se parece más al álgebra. El derecho, si tiene nociones y no son conceptos, si maneja nociones y no son conceptos, quiere decir que las nociones pueden ser consideradas como variables, porque no tienen una única forma de entenderse. Estas variables pueden significar varias cosas. Si tengo la fórmula x más y es igual a z, y z es 5, x puede valer 1, y 4, y x puede valer 2, y 3, x puede valer 3, y 2, o bien x puede valer 4 e y 1. Hay una posibilidad de variables. Y Kelsen lo que nos dice es las fórmulas
en el derecho son las normas positivas. Pero esas normas positivas son como fórmulas algebraicas, son como, no dice exactamente que sean fórmulas algebraicas, pero es la idea semejante, porque la norma, el científico del derecho, al igual que el algebraico, nos puede dar los significados posibles de X e Y, dado que Z es 5. ¿Quién establece los valores de las variables? Es decir, el científico puede hablar de las variables y decir los posibles resultados y posibles combinaciones. Pero cuando alguien establece el valor de X como 1 e Y como 4, dice Kelsen, eso no está siendo una función científica. Aquí coincide con Max Weber, porque Weber dice, ponerle los valores a las variables no es científico. Eso es hacer política. Politizar algo es juzgar y dar un valor a algo. Es decir, en el derecho, cuando hablamos de las variables, privar de la vida a una mujer, hay un gran número de formas de privar de la vida a una mujer. A cualquier ser humano hay varias formas de privar la vida. Pero privar de la vida a una mujer es una variable como X. Y sería por razones de género. X más Y es privar de la vida a una mujer por razones de género, va a ser igual a feminicidio. ¿Cuáles serían las razones de género? También hay una gran variedad porque son variables, no son determinadas. Aquí hay que ver que la fórmula jurídica es como una fórmula algebraica. Y en este caso, esto es una función científica, no es una función política. En el momento que digo, se le privó de la vida mediante un disparo de bala, una bala que fue disparada, porque el marido decía que ella no debía salir de su casa. Eso es un feminicidio. O sea, las cargas valorativas que están en las variables son funciones jurídico-políticas. Y esas son las que son objeto del pensamiento crítico. Efectivamente, decirle que se quede en su casa es una razón de género y que porque se salió de su casa, él le dispara. El disparo es un privar de la vida. Bueno, esto es una función científica. Esta distinción que estoy haciendo la hace Weber en un texto que se llama La objetividad de las ciencias sociales y la política social. La objetividad en las ciencias sociales y la política social. Y Kelsen, bueno, y hay otro texto, hay otras variaciones de textos, hay un texto que es mucho más claro, que es el político y el científico. Ahí también vuelve a hacer esta distinción. En economía y sociedad vuelve a hacer esta distinción entre políticos y científicos. Kelsen la deja ver muy claramente esta influencia weberiana en su apartado, en la última parte de la teoría por el derecho, en lo que es la teoría de la interpretación. Si ustedes tienen alguna curiosidad de qué tan cierta es esta relación Kelsen-Max Weber, bueno, uno que se dedica a la lectura y a la investigación de las obras, pues puede verla más claramente. Pero si ustedes quieren un poco de chisme, Kelsen y Weber se conocen, pero hasta ya muy entrada la Primera Guerra Mundial. Kelsen conoce la obra de Weber en Heidelberg en 1908.
Kelsen en su autobiografía, en una de sus tantas autobiografías, dice que él abandona los cursos de Jelinek para ir a tomar, para hacer lectura de la obra de Max Weber. Y conoce a Emil Lederer en 1908, quien es el editor de la revista de los archivos de ciencias sociales, que es una revista dirigida por Max Weber. La relación es muy cercana y para 1915 Hans Kelsen ya está escribiendo en la revista de los archivos. Los primeros escritos de Kelsen después de su tesis de grado sobre la monarquía en la obra de Dante Alighieri son artículos que escribe para la revista de Max Weber, para los archivos de ciencias sociales. Y ya en esta época, él ya entra en contacto con Max Weber. De hecho, hay una serie de cartas donde Weber habla sobre su relación con Kelsen. Una de ellas es la famosa carta del 2 de julio de 1918, donde Weber platica que va a estar en el seminario de Kelsen y está dando una clase compartida con él, y llevan esa relación conjunta. Weber, en esta decisión de lo que hace política de la ciencia, es precisamente esta actividad de detenimiento. Ahora bien, aquí les quiero mostrar este texto, que es el último párrafo de la teoría por el derecho. Este último párrafo es importante. A mí personalmente me parece que es el que sintetiza todo lo que he estado diciendo. Y uno puede ir a lo largo de la obra. Si estudiara este primer párrafo, el resto de la obra es mucho más accesible y fácil de entender. Porque precisamente Kelsen hace estas distinciones. No sé si alguien me hiciera favor de leer el texto, como está ahí. Adelante, adelante, por favor. La interpretación jurídico-científica no puede sino exponer los significados posibles de una norma jurídica. Como conocimiento de su objeto, no puede adoptar ninguna decisión entre las posibilidades expuestas, teniendo que dejar esta decisión al órgano jurídico competente, según el orden jurídico para aplicar el derecho. El abogado que, en interés de su parte, solo invoca ante el tribunal una de las varias interpretaciones posibles de la norma jurídica aplicable al caso, entre varias posibles, como la única correcta, no cumple una función científico-jurídica, sino una función jurídico-política. Trata de ganar influencia sobre la producción del derecho. Naturalmente, ello no les puede ser negado, solo que no deben hacerlo en nombre de la ciencia del derecho, como suele suceder con mucha frecuencia. Muchísimas gracias. Bueno, como puedes notar, el texto distingue lo que es una función jurídico-científica de una función científico-jurídica. Las interpretaciones que hacen los autores son jurídico-políticas. La distinción es importante porque cuando Trueba Urbina nos dice cómo hay que interpretar la ley, de acuerdo a lo que dice Kelsen, o lo que Burgoa dice cómo hay que interpretar la ley, o lo que Tena Ramírez o Gabino Fraga dicen cómo hay que interpretar la ley, en realidad no son exposiciones científicas del derecho, sino funciones jurídico-políticas, porque las normas podrían tener otras posibles interpretaciones. Este pasaje es muy importante, porque Kelsen, yo no sé si a ustedes, pero mira, Kelsen me lo explicaban como que el positivismo kelseniano hacía referencia a ver solamente lo que decía la ley, como si la ley fuera exegética, y le atribuían esa forma de interpretación a la exégesis de la norma jurídica. Entonces, pues todos tenemos que aprender cuál es el significado ese de la norma, ¿no? Pero aquí lo que nos muestra Kelsen es que esa interpretación no es científica, es una forma de posibilidad variable
que depende de los operadores jurisdiccionales o los operadores jurídicos que estén trabajando con la norma. Dicho esto, esa es la última parte de ese mismo párrafo. ¿Me puedes ayudar a terminar de leerla, por favor? La interpretación científico-jurídica tiene que evitar, con el mayor cuidado, la ficción de que una norma jurídica siempre admite solo un sentido, el sentido correcto. Se trata de una ficción de la que se sirve la jurisprudencia tradicional para mantener el ideal de la seguridad jurídica. Dada la multiplicidad de sentidos de la mayoría de las normas jurídicas, este ideal solo puede cumplirse aproximadamente. Un punto de vista científico objetivo se presenta lo que solo es un juicio de valor político, falsamente como una verdad científica. Si se dan cuenta, aquí Kelsen desmiente a todos estos profesores que tuve yo, que nos decían que la norma jurídica solamente tenía un único sentido. La norma jurídica no tiene un único sentido, por lo menos para Kelsen. Y el positivismo kelseniano no tiene nada que ver con la interpretación única de un texto. Por eso me parece que Kelsen va muy de la mano con Roland Barthes, en esto que en cuanto al texto, lo positivo del derecho positivo es la formulación de la norma, no su interpretación. La interpretación depende de un ejercicio de lo razonable aplicado al caso concreto. Y es aquí donde está la función del pensamiento crítico. Es analizar una situación específica para poder resolverla en su propio contexto. Hacer una adecuación de la ley al caso concreto. No convenir o no ajustar la situación al concepto abstracto. No sé si ya les había dicho que estando yo en Colombia, un magistrado me decía, esto que usted propone con la interpretación de Kelsen es algo que haría que los tribunales se tardaran mucho en resolver. Mejor denos los conceptos y aplicamos todo a esas situaciones normativas de la ley y que la ley lo resuelva. No se lo quise decir de esta manera, pero pensar de esa forma es considerar al derecho como un instrumento fetichista, porque estaremos diciendo que solamente haya que entender la norma de una sola manera, pero esto ahogaría al derecho y además lo politizaría, evitando que exista un Estado de Derecho, sino más bien un derecho de Estado con una dirección definida en la que no tuviéramos más diálogo. Esta idea de que el derecho no es una única manera de entenderse, es algo que vamos a encontrar en Duncan Kennedy, en Ronald Dworkin y en un trabajo que hizo Rodolfo Arango a la obra de Ronald Dworkin que se llama Hay respuestas correctas en el derecho. En los casos de Duncan Kennedy y los Critical Legal Studies, de hecho, Duncan Kennedy nos lleva a una politización del asunto, finalmente, porque él se da cuenta de este factor que Kelsen muestra, que el derecho tiene varias posibilidades de interpretarse. Nunca le he leído a Duncan Kennedy algo sobre Kelsen, pero leyendo la obra de Duncan Kennedy, llega a esta misma condición, que el vocabulario jurídico es variable en su interpretación y que por lo tanto la interpretación crítica debería estar sesgada desde un planteamiento ideológico. Y en el caso de Duncan Kennedy, ese planteamiento ideológico sería una postura de izquierdas, en la que
el derecho. Las y los jueces, con una visión socialista, una visión de izquierdas, pudieran dar preferencia a los sectores marginados para poder lograr un equilibrio social. Pero aquí hay varias preguntas que podríamos hacerle a Duncan Kennedy. Si una persona de marginados recursos sociales, de marginado sector social, cometió un delito de homicidio o un robo a casa, un robo a mano armada a casa, habitación, por lograr una condición de igualdad, ¿vamos a atenuar las sanciones? Estas son las cosas que hay que cuestionarse. ¿Y eso aliviaría y haría justicia? O sea, estos factores se equilibrarían. Y equilibrar no me quiero referir a decir que hay igualdad, porque la justicia no es un tema de igualdad, es un tema de ajuste, de equilibrio, pero no necesariamente de igualdad. La igualdad es una forma de equilibrio, pero puede haber otras formas de equilibrio. En el caso del derecho y del jus, la idea de justicia occidental es una justicia proporcionada. El equilibrio tendría que ser proporcionado, en proporciones equivalentes. La igualdad asumiría que las proporciones son iguales. Pero si yo estoy proporcionando de igual manera a una persona de un sector menos favorecido que otra, ya no hay igualdad. Entonces, una supuesta igualdad social no es proporcionada. Y entonces, claro, podemos pensar que entonces los que tienen varios recursos económicos, si es que así como lo evaluamos, tendrían que reducir sus valores económicos al estatus de este. Entonces, sí hay igualdad. Pero esa igualdad proporcionada, esa es una justicia social, que nada tendría que ver con justicias distributivas, no tendría que ver con justicias restaurativas, ni justicias equivalentes, porque no habría una proporcionalidad. La igualdad es la forma nula. Todos los seres humanos tendrían que ser iguales, cosa que en la realidad no funciona. Ahí viene la crítica de Robert Nozick a John Rawls. La realidad no es igual. Incluso alguien que nace con tendencia al cáncer y alguien que nace sin tendencia al cáncer, no nos haría en condiciones de igualdad. Alguien que tuviera una fisionomía mucho más robusta y otro más delgada, tampoco nos haría iguales. Las condiciones no pueden ser iguales, porque la realidad no es igual, ¿no? En el caso de Ronald Dworkin, aquí quiero apelar a un texto interesante de este escritor colombiano llamado Rodolfo Arango. Escribió este señor un libro que se llama ¿Hay respuestas correctas en el derecho? Y en este libro, Rodolfo Arango le pregunta a Ronald Dworkin lo siguiente. Le dice, en tu obra, tú hablas sobre que hay una respuesta correcta, que los principios tienen que ser ponderados proporcionalmente, para que pueda haber una respuesta correcta. Pero ¿cómo obtenemos esa respuesta correcta? Apelando a sus principios. Porque puede haber variables, ¿no? Y le dice Ronald Dworkin lo siguiente. Esto repito, lo ha explicado Rodolfo Arango en su texto de respuestas correctas en el derecho, que es, él va con Ronald Dworkin y le pregunta estas cosas. Y Ronald Dworkin le dice lo siguiente. Le dice, si una situación jurídica se presenta en el estado de Nueva York y el jurado del estado de Nueva York, a partir de los principios constitucionales, resuelve la culpabilidad en esa situación concreta,
Esa es la respuesta correcta. Si en el estado de Texas una situación semejante es analizada por el jurado del estado de Texas y resuelve que esa persona tenía que tener otra resolución, otra respuesta, entonces esa es la respuesta correcta. Es decir, Ronald Dworkin no nos dice que la respuesta correcta sea igual en todos los casos. Si hay una respuesta correcta en los contextos y las circunstancias específicas. Y en ese caso, parecería que tanto Duncan Kennedy como Ronald Dworkin, en esencia, sostendrían lo que está diciendo Hans Kelsen. La norma positiva es una norma, o los principios son estas enunciaciones, pero la carga de interpretación ad casum varía de situación en situación. Varía de la situación en situación. Entonces, en ese sentido, lo que la aplicación del principio o de la norma jurídica al caso particular depende de las experiencias acumuladas, de los criterios razonables y de las idiosincrasias desarrolladas por cada una de las partes. Aquí me gustaría hacer una síntesis de lo que estoy exponiendo. Los expertos en derecho no operan con conceptos unívocos, sino que calculan con signos fácticos en asuntos con circunstancias reales. En esos casos, el razonar deductivo es inadecuado, no porque brinde respuestas erróneas, sino porque aunque puedan ser correctas, puede que no sean pertinentes. No porque la respuesta esté lógicamente justificada, tal vez sea lo más adecuado para el caso particular. El profesional o la profesional de derecho o de la impartición de justicia debe tomar en cuenta una infinitud de variables circunstanciales, ponderarlas e interpretarlas. Y a partir de eso, resolver de una manera adecuada. Este cálculo de signos fácticos son precisamente las variables. Los signos fácticos son variables y la respuesta correcta está en razón de la pertinencia de la situación específica. El razonamiento judicial, aparte de una justificación formal, requiere un sentido de juicio y una finalidad de comprensión que nos asemeja en este caso. ¿Podría haber sentidos arbitrarios? Sí los puede haber. Pero aquí lo que es muy importante es que tenga justificación. Lewis Carroll era un profesor de lógica en Inglaterra, en el College of Christ, me parece, en el Christ's College. Y este autor escribió un par de libros, escribió varios libros de lógica, pero escribió un par de libros que son muy, muy famosos, que son Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. En esta última obra, Alicia a través del espejo, Alicia se encuentra con este personaje que se llama Humpty Dumpty, o en español algunos lo llaman Huevo. Y ahí Humpty Dumpty le dice a Alicia, cuando yo empleo una palabra, dijo Humpty Dumpty en tono despectivo,
significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. La cuestión es, dijo Alicia, si puede usted hacer que las palabras signifiquen tantas cosas distintas. Y Humpty Dumpty respondió, la cuestión es quién manda, dijo Humpty Dumpty, nada más. Bueno, ese es un pasaje muy interesante porque precisamente parecería que el operador jurisdiccional puede enunciar la norma como le parezca por su propia voluntad. Sin embargo, Lewis Carroll hizo una aclaración más adelante sobre este mismo pasaje. Lewis Carroll, en su lógica simbólica, en la página 165 dice, frente a esta postura, sostengo que cualquier autor está plenamente autorizado a darle el sentido que guste a cualquier palabra o frase que quiera emplear. Habría que emplear esto al mismo intérprete. Cada autor puede adoptar su propia regla, con tal que, naturalmente, sea coherente consigo mismo y con la realidad conocida de la lógica. En ese sentido, Lewis Carroll es un autor muy valioso porque nos muestra estas otras formas de comprender los textos. El derecho puede tener una dirección y un sentido predominante, pero no unívoco. Y esto también explica por qué en una misma época, en una misma sala, podamos tener jurisprudencias encontradas. Porque la misma ley pudo encontrar varios sentidos. El pensamiento crítico es una forma de ejercitar la aplicación del término jurídico al caso concreto. Interpretar el pensamiento jurídico al caso concreto. Baruch Spinoza hablaba de la adecuación del término al caso concreto. Ajustar la idea al caso concreto para resolverlo su contexto y sus circunstancias. Es como el guante del cirujano, que tiene que ajustarse a la mano del cirujano para poder operar de una buena forma. Ahí está la clave. Ahora, ¿cómo ejercitar el pensamiento crítico? Pues, primera, se pueden ver cómo se han resuelto asuntos. Pero creo que lo más importante aquí es ejercitarse en el estudio de situaciones hipotéticas. Y más que una situación hipotética, en lo que son los casos del pasado. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo podemos enseñar eso? Le digo, el método no es nuevo. Es lo que llaman en las escuelas el método del caso. El método del caso es poner los autos, las constancias que están en autos, la causa de pedir, la demanda, el acto reclamado, lo que ustedes quieran, y tratar de ver posibles respuestas. En un tribunal podemos ver que hay posibles respuestas. Cada quien va a dar su postura. Pero incluso en un aula de clase puede haber varias posturas. Y algunas tal vez mucho más pertinentes que muchas que se hayan resuelto. La exposición de un caso no necesariamente quiere decir que se siga lo que se respondió por la autoridad jurisdiccional, sino es motivar el ejercicio del pensamiento crítico.
¿De qué forma lo hubiera resuelto usted? No sé, ¿por qué no me deja ver la sentencia para tratar de entender cómo la resolvió la autoridad judicial y sobre eso le digo cómo se resuelve? No, bueno, es que lo que usted no entiende es que esa autoridad jurisdiccional lo resolvió de una manera, pero esa no quiere decir que sea la única manera de hacerlo. Incluso tal vez usted puede proponer algo que sea mucho más pertinente que lo que hizo esa autoridad jurisdiccional. En eso está el ejercicio del pensamiento crítico. En ejercitar y presentarle a la gente estas otras posibilidades, estos sentidos. No sé si hasta aquí quede clara la importancia del pensamiento crítico en la interpretación jurídica. Gracias a la actividad del pensamiento crítico en la interpretación jurídica, el derecho avanza, el derecho se revisa, el derecho se repiensa, se reformulan situaciones, ¿no? No es que la ley tenga un espíritu y que el espíritu lo ilumine todo, ¿no? Esto solamente denota una supina ignorancia de aquellos que piensan que la ley tiene un único sentido, ¿no? Y que la gente tiene que someterse a ese único sentido. Eso precisamente sería totalmente antidemocrático. La ley puede tener los sentidos que ustedes quieran siempre y cuando se avalen y se justifiquen sus razonamientos, ¿no? Por eso es importante esto. Por eso es importante esto. Bien. Hasta aquí mi exposición porque hasta aquí duró mi garganta. Les pido una disculpa por ya no continuar, pero ya la tengo cerrada. Me puso un poco de trabajo. No sé si alguien quiera comentar algo en los minutos que nos restan de clase sobre lo que hemos visto. ¿No? Bueno, les pido una disculpa, pero está fuera de mis circunstancias. Por más medicamento ya llevo una farmacia adentro de mí y ya me metí un montón de cosas. Ya he logrado hablar, ya no estoy con tanto flujo, pero espero que de algo haya aportado este día. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. Hasta luego, gracias. Buen día. Gracias, hasta luego.